El cuerpo es el cascarón en que vivimos y la Biblia llama a nuestro cuerpo la morada terrestre. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, pero Dios no ha acabado con su cuerpo. Su cuerpo un día resucitará. Permítame ilustrarlo. Es casi como un hombre que posee un negocio y desea remodelarlo. Los trabajadores entran y él pone un letrero en la puerta que dice, cerrado por remodelación. Eso es lo que pasa con usted. Cuando usted muere, su cuerpo es cerrado para remodelación. Su cuerpo va a la sepultura y usted se muda de este. Luego Dios resucitará su cuerpo, renovado, restaurado y hecho a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo. Y así como el dueño vuelve a ocupar su negocio remodelado, usted regresará a su cuerpo resucitado y glorificado. Verá, cuando Dios le salvó, Él hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Adán pecó, y hablo del primer hombre que vivió, Adán, él murió inmediatamente en su espíritu. Él murió espiritualmente. Él murió progresivamente en su alma. Él llegó a ser más y más inicuo hasta que fue redimido. Pero al final su cuerpo terminó muerto. Su cuerpo fue sepultado. Él murió inmediatamente en su espíritu, pero murió progresivamente en su alma y finalmente murió en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu. Usted es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios aún no ha terminado con usted. Hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano. En 1 Corintios 15, versículo 35 leemos, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso es lo que quiero llamar, en primer lugar, un problema perplejo. Cuando le digo que su cuerpo será resucitado, esa pregunta se me viene a la mente y no sin razón. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es eso posible? ¿Y con qué cuerpo saldrán? ¿Cómo seremos? Es extremadamente difícil para nosotros, como seres humanos, pensar acerca de la resurrección del cuerpo humano. Y deseo decir que cuando hablamos de la resurrección, hablamos del cuerpo, no del espíritu ni del alma. La Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu ni de la resurrección del alma. El espíritu, el alma, no necesitan resurrección. Es del cuerpo de lo que hablamos. Usted dirá, Pastor Rogers, francamente tiendo a ser un poco científico y tengo una mente filosófica y se me dificulta aceptar el hecho de que Dios literalmente resucitará cuerpos muertos. Bueno, no sé por qué eso es difícil para usted. Si Dios creó el mundo de la nada, de seguro que Él puede formar un cuerpo resucitado de algo. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué considera increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Carlos Spurgeon, el predicador y teólogo de antaño, dijo lo siguiente, todo lo que Dios hizo es maravilloso hasta que nos acostumbramos. Cuando nos acostumbramos a las maravillas de la creación, sencillamente decimos, bueno, eso es natural, y nos olvidamos del Creador. Pero no haga a Dios a un lado cuando hablamos de la resurrección de los muertos. Un problema perplejo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por favor, miremos el versículo 36, donde Pablo responde a dichas preguntas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En segundo lugar, una ilustración comprensible.
Pablo era un excelente maestro y existe un problema perplejo, así que él da una ilustración comprensible, clara. Algo que podemos ver, algo que todos hemos visto y es una semilla que muere. La semilla es enterrada, se descompone y con todo de esa semilla germina nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. Vemos la muerte como el segador funesto, pero la muerte no es un segador funesto, sino un sembrador. Cuando usted muere, usted está simplemente sembrando una semilla. Pone una semilla en la tierra. Alguien dirá, bueno, no veo cómo Dios resucitará un cuerpo. Sea realista. Aquí está un hombre que fue a Vietnam, y ahí se paró en una mina y perdió su pierna derecha. Obtiene una prótesis y regresa al país y se consigue trabajo en un aserradero en Nueva York. Ahí pierde 2 dedos y son incinerados. Luego, este hombre se salva y recibe el llamamiento a ser misionero. Él tiene una pierna en Vietnam, 2 dedos en Nueva York, y se va a África, donde muere, y lo entierran a la sombra de un árbol de manzanas. Las raíces del árbol lo absorben y lo transforman en manzanas. Las manzanas caen al suelo y un cerdo viene y se las come. Ahora dígame, ¿cómo lo va a resucitar Dios? Amigo, verá, Dios dice que muy similarmente a una semilla. Usted pone una semilla en la tierra. Todas las partículas de esa semilla se disuelven, mas existe un elemento de vida en esa semilla que no muere. Usted continuará diciendo, pastor, espere un minuto. Esa analogía no calza. Es decir, una semilla nunca muere realmente. Hay vida en la semilla, pero cuando usted muere, pues está muerto. Mi amigo, ahí es donde se equivoca. Existe una parte de mí que nunca muere. Hay una parte de mí que nunca muere. Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Existe ese principio de vida continua que nunca muere. Y si Dios desea resucitar las partículas exactas de mi cuerpo, Él no tiene ninguna dificultad en hacerlo, de donde quiera que pueda estar disuelto mi cuerpo. Ahora, muy francamente, no creo que lo hará, porque usted está viendo a un hombre hecho de partículas de todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy hecho de maíz de Iowa, de carne de Kansas, de manzanas de Oregón, de repollos de la Florida. Escúcheme, todo eso me forma ahora mismo. Pero no son las partículas exactas de mi cuerpo lo que Dios resucitará. Nosotros recibimos constantemente nuevos cuerpos. Usted no tiene el mismo cuerpo que tenía hace unos años. No hay en su cuerpo ni una sola partícula que estuvo en usted hace varios años atrás. Esas moléculas están siendo desechadas y nuevas las reemplazan constantemente. Le pregunto, ¿es usted la misma persona que fue de bebé? ¿Sí o no? Usted es la misma persona, pero no es la misma persona. ¿Es su cuerpo el mismo que poseía de bebé? ¿Sí o no? Leí en algún lado que una persona en el lapso de su vida consume... ¿Está listo? Consume 50 toneladas de comida. Bueno, si mira a su alrededor lo creerá, ¿verdad? 50 toneladas de comida en el transcurso de una vida. ¿Por qué? Porque estamos constantemente tomando nuevas moléculas. Botamos las moléculas viejas. Sin embargo, existe una continuidad que llamamos cuerpo. En 1963, creo que vi por primera vez el río Mississippi. Iba manejando rumbo a San Francisco y crucé el río Mississippi. Fue en Memphis, Tennessee, que crucé el puente. Nunca soñé que llegaría a ser pastor en Memphis, Tennessee. Yo miré el río Mississippi. Hoy yo podría ir y mirarlo, más le pregunto, ¿será el mismo río que miré en 1963? Bueno, sí y no. Es el mismo río, pero ni una gota de agua fluye en él del agua que fluía cuando lo vi por primera vez.
Lo que trato de decir es que el cuerpo que Dios resucitará no será necesariamente con las mismas partículas que existen en este ahora. Permítame decirle un versículo clave para que lo entienda. Salmo 139:16 habla de cómo Dios creó su cuerpo. Es un maravilloso versículo, Salmo 139:16. De paso, es un excelente versículo que nos enseña que no debemos abortar a los bebecitos. Esto es lo que enseña. El salmista le habla a Dios y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes que mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, mi rostro, antes que fuesen una realidad, Dios las tenía en su libro. ¿Sabía que Dios posee un libro acerca de mí? ¿Sabía que existe un esquema específico para mí? Y nadie más tiene ese plan particular, solo yo. Y todos mis miembros estaban escritos en el libro de Dios antes que fuesen formados. Lo mismo con usted. Los genes, los cromosomas, el patrón genético que me hace único está en el libro de Dios y ese soy yo. Cuando Dios me resucite, Él no me resucitará de las partículas precisas, sino que existe en el plan de Dios un individuo único, un cuerpo en torno a un esquema que Dios ha ordenado en la eternidad. Y cuando Dios esté listo para resucitarme, Dios pondrá en su computadora celestial la orden, quiero un Adrian Rogers. Y ¡zas! Saldrá un Adrian Rogers. Verá, Dios es un maravilloso y grandioso Dios. Y yo soy la misma persona que era de bebé. Sin embargo, ni una partícula que estaba en mí de bebé está en mí ahora. Con todo, estoy organizado según el plan de Dios. Amigo, amiga, no descarte a Dios cuando hablamos de la resurrección. Dios nos da una ilustración y nos dice que es como una semilla. La semilla es enterrada, muere, se descompone. No obstante, existe continuidad de vida que gira alrededor de un principio que establece que un individuo sale de la tierra. Aquí está el tercer punto que deseo que note. No solo un problema perplejo, no solo una ilustración comprensible, sino que también quiero que note una persona particular. Por favor, leamos el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Literalmente, todo protoplasma no es el mismo protoplasma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esa es una gran declaración científica. Eso fue escrito en la Biblia antes de la época de la microbiología, es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica hoy le dirá que la carne humana es diferente a la carne de los animales y así sucesivamente. Luego Pablo continúa en el versículo 40 hablando de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, o del cielo y la tierra. Antes de la era de los grandes telescopios, él habla de astronomía. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios crea un cuerpo según le plazca. Seremos personas particulares, individuales cuando lleguemos al cielo. No nos veremos iguales. Eso quizás sea consolación para usted. Dios es el Dios de individualidad. Dios nunca confecciona copias. Dios solo hace originales. 2 hojas no son iguales. 2 huellas digitales no son iguales. Las huellas en la nieve no son iguales. Dios no crea 2 individuos idénticos. Nos reconoceremos cuando nos veamos en el cielo. No vamos a ser absorbidos por una masa homogénea, alguna metamorfosis de nada. Seremos personas e individuos. En el monte de la transfiguración estaban Jesús, Moisés y Elías.
Moisés y Elías ya habían muerto, pero fueron traídos del otro mundo, y los discípulos reconocieron a Moisés. Ellos reconocieron a Elías, reconocieron a Moisés. Estaban ahí prefigurando el cuerpo humano resucitado. Alguien le preguntó a Carlos Spurgeon si nos reconoceríamos unos a otros en el cielo, y él respondió: bueno, ahora nos reconocemos los unos a los otros. ¿Seremos más tontos cuando lleguemos al cielo de lo que somos ahora? No, la verdad del caso es que nos reconoceremos, y mi cuerpo resucitado será diferente al suyo, y su cuerpo resucitado será diferente al mío. Ahora el cuarto punto que deseo que note, no solo la persona particular, sino la perfección prometida. Noten el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Posiblemente usted diga: no quiero mi cuerpo otra vez. Estoy cansado de este. Francamente, no me gustan mis fotografías. Desearía que me dieran el cuerpo de otro y no el mío. O tal vez diga: no soy tan inteligente como debería serlo. Bueno, quizás sea más inteligente de lo que usted piensa. Su inteligencia tiene que ver con el equipo cerebral que posee, y tan solo necesita un mejor cerebro con que pensar. No significa que no sea inteligente, solo significa que no posee las herramientas adecuadas con las cuales pensar. Mas cuando llegue al cielo, usted tendrá un mejor cerebro. Usted será mucho más inteligente de lo que piensa que es. Usted será transformado de corrupción a incorrupción. ¿Sabe qué significa la palabra corrupción? Significa aquello que muere. Me permite decirle que ahí donde está escuchando, se está corrompiendo. Eso es lo que hacemos. Nos estamos descomponiendo, nos estamos deteriorando. El asunto no mejora, amigos, solo empeora. Solo diga: esto es lo mejor, de aquí en adelante es cuesta abajo. Empeorará. Y empeorará mucho más si usted no tiene la seguridad de su salvación. Seguridad que solo proviene de una relación personal con Jesucristo, quien dio su vida como pago de la culpa de todos sus pecados. En el programa anterior mencioné que cuando Dios le salvó, hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted es salvo, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu, es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios no ha terminado con usted. Hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano. El asunto de la resurrección del cuerpo humano es, en primer lugar, un problema complejo y perplejo. Problema complejo desde el punto de vista de los hombres, no desde la perspectiva de Dios. Por eso Pablo le dijo al rey Agripa: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde a dichas preguntas: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está en segundo lugar una ilustración comprensible. Creo que todos habremos visto y habremos sembrado alguna semilla, ¿verdad? La semilla es enterrada, se descompone, y sin embargo, de esa semilla germina una nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. En tercer lugar, hay una persona particular. En 1 Corintios 15, versículos 38 y 39 leemos: pero Dios le ha dado el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica de valor sostiene que la carne humana es diferente a la carne de las bestias, los peces
y las aves. En cuarto lugar, hay una perfección prometida. Primera de Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En lo referente a su cuerpo físico, a lo mejor usted lo puede mejorar tomando vitaminas y cuidándose, pero por lo general nuestros cuerpos se corrompen, envejecen, se deterioran. Pero cuando lleguemos al cielo, su nuevo cuerpo será incorruptible. Será transformado de corrupción a incorrupción. Será transformado de deshonor a gloria. Mire, por favor, el versículo 43. Se siembra en deshonra. Nosotros somos criaturas pecadoras. La maldición del pecado yace sobre nosotros. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire a una larva. El gusano es repulsivo. Luego mire la preciosa mariposa. ¿Son iguales? Sí, somos iguales, pero diferentes. Damas, miren el diamante en su anillo. ¿Sabe de qué está hecho? Está hecho de un pedazo de carbón. El carbón y el diamante son del mismo material. El carbón es en deshonra, el diamante es en gloria. Es la misma sustancia, pero diferente. Tanta gente posee la idea de que hemos evolucionado y que estamos mejorando. El ser humano no evolucionó. El hombre ha desevolucionado. Puede creer que es un huérfano de los simios si desea. Pero yo no creo esa mitología de monos, ni por un segundo. Creo que fui creado a la imagen de Dios. Bueno, que Adán fue creado a la imagen de Dios, y yo a la imagen de Adán, y la imagen de Adán ha sido desfigurada por el pecado. Suponga que nunca ha visto un tren. En toda su vida no ha visto un tren de ferrocarril. Luego suponga que por coincidencia el primer tren que usted ve es uno que está estrellado, descarrilado. Suponga que se descarriló y estaba todo amontonado, el metal doblado y retorcido, y el tren ahí está tirado sin funcionar. Y yo le digo, ¿ha visto antes un tren? Usted responde no. Bueno, en cierto sentido sí ha visto un tren, pero verdaderamente lo que vio es un tren estrellado, descarrilado. ¿Alguna vez ha visto verdaderamente a un hombre? Los que ha visto son hombres estrellados, descarrilados. Todo lo que ha visto es hombres y mujeres manchados por el pecado. Leamos el versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todos somos débiles. Somos débiles moral, mental y físicamente. No somos capaces de hacer ni siquiera aquello que queremos hacer. Nunca predico un mensaje con el cual quedo satisfecho. No creo que un vocalista cante una canción con la cual él o ella queden satisfechos. Desearía que mi vida de oración fuera mejor. Desearía más capacidad para pensar, aprender, recordar, articular. ¿Sabe? Todos lo deseamos. Sentimos que somos débiles. Incluso en nuestros puntos fuertes nos sentimos tan inadecuados. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Un día usted servirá a Dios con el poder con que quiere servirle. Un día todo anhelo de alabar a Dios, de glorificarle, será satisfecho, y cuando llegue al cielo podrá cantar mucho mejor, porque los últimos serán los primeros. Será maravilloso. Será tan maravilloso que cuando lleguemos al cielo vamos a glorificar a nuestro Señor, de corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria, de debilidad a poder. Notemos el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ahora, cuando dice un cuerpo espiritual, no está diciendo que seremos fantasmas. Tendremos un cuerpo. Nuevamente no dice un cuerpo espíritu, sino un cuerpo espiritual. Usted dirá, espere un minuto. Pastor, ¿cuál es el punto? Bueno, existen personas que tratan de desechar la idea de la resurrección corporal al decir, es tan solo un cuerpo espiritual.
No dice que es un cuerpo-espíritu. La palabra cuerpo-espíritu es una contradicción de términos. Cuerpo-espíritu es como decir un vacío lleno, o un cuadrado redondo, o un silencio ruidoso. Es un cuerpo espiritual. La palabra animal es sucasis, o alma corporal. Somos motivados por principios del alma, pero en nuestro nuevo nuestro cuerpo espiritual, viviremos según las leyes espirituales. ¡Cuán maravilloso será! En quinto lugar, hay un patrón perfecto. ¿Cuál es el patrón o modelo de su nuevo cuerpo? Bien, Dios nos ha dado ya un patrón. Observe los versículos del 45 al 50, por favor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Qué significa eso? Adán vino antes que Jesús en la historia humana. Luego vino lo espiritual. Jesús vino después de Adán en la historia humana. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, Jesús. Verdaderamente existen solo dos personas que han vivido, Adán y Jesús, y usted está o en Adán o en Cristo. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora continuemos con el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, si usted está solo en Adán, usted es como Adán. Morirá como Adán. Y todo lo que le pertenece a Adán le pertenece a usted. Pero si usted es como Jesús, todo lo que le pertenece a Jesús le pertenece a usted. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la imagen del terrenal. Significa que ahora estamos según la imagen de Adán. Aún no estamos según la imagen de Jesús, pero traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo será mi cuerpo resucitado? Hoy poseo la imagen de Adán. Adán engendró a un hijo a su imagen. Escucha a la gente decir: oh, todos somos a la imagen de Dios. Bueno, mire a su alrededor. Piensa que Dios está en esta condición. Lo que trato de decir, mi amigo, es que estamos en la imagen de Adán, manchada, deshonrada, un cuerpo animal, pero un día vamos a estar a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo seremos? La mejor evidencia es esta: seremos como el Señor Jesús. Filipenses 3:21 habla del Señor y dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él llama a nuestros cuerpos el cuerpo de humillación. Ahora es un cuerpo de humillación, mas un día será un cuerpo de gloria. En primera de Juan 3:2 leemos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Existen algunas cosas en las cuales usted no puede ser dogmático y otras en las cuales rotundamente debe ser dogmático. Usted no puede ser dogmático acerca de cómo será en la resurrección, pero sí debe serlo al afirmar que seremos como el Señor Jesucristo. Permítame decir esto del Señor Jesucristo. Jesús literalmente salió de la tumba. Jesús posee un cuerpo resucitado. En Juan capítulo 20, el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. El Señor Jesús posee un cuerpo resucitado que se puede palpar. Él comió con sus discípulos. Existen muchos misterios acerca del cuerpo resucitado que Dios no ha revelado, pero yo quiero decir con el salmista en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No le fascina eso? Estaré satisfecho cuando despierte semejanza. Sea lo que sea, a usted le va a gustar. Sea lo que sea su cuerpo resucitado, usted estará satisfecho y reconocerá, Señor, todo lo hiciste perfectamente. Ese es el patrón perfecto. Usted será como el Señor Jesús. En sexto lugar, hay un período predestinado. ¿Cuándo vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados? Note en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Significa que no todos moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. He escuchado que el movimiento más rápido del cuerpo humano es el parpadear. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En estos versículos, Pablo se incluye a sí mismo porque Pablo esperaba que Cristo regresara en su vida. ¿Estaba Pablo en lo correcto o estaba equivocado al esperar a Jesús en el transcurso de su vida? Pablo estaba en lo correcto. Todo creyente debe estar esperando la venida de Cristo en el transcurso de su vida. Existe el inminente retorno del Señor Jesucristo. Todos podemos decir que esperamos el retorno de Cristo en el transcurso de nuestra vida. Debemos estar atentos a su regreso en cualquier momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, o sea, lo que muere, se haya vestido de inmortalidad, o sea, lo que no muere, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los tiempos pasados han visto unos días maravillosos. Está el grandioso día en Belén. Está el magno día en el Calvario. Está la preciosa mañana de la Pascua. Sin embargo, el mayor día, en mi opinión, el clímax de todos ellos es cuando Jesús regrese. Él retorna en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y cuando regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está por llegar una grandiosa mañana de resurrección. Nuestros cuerpos serán cambiados. Si está en la sepultura, su cuerpo saldrá de allí. Si está vivo, su cuerpo será transformado. Hace algunos años leí en algún lado acerca de unos hombres en el campo de batalla. Ellos estaban peleando, y muchos fueron acribillados en el campo de batalla. Los demás estaban agotados, y al ponerse el sol, estos hombres que habían ganado la victoria, se envolvieron en sus cobijas, acostándose en el suelo a dormir. Esa noche nevó, y la nieve lo cubrió todo. Los hombres vivos y los hombres muertos estaban cubiertos de nieve. Al amanecer, cuando la trompeta sonó, se levantaron de la nieve y los que estaban muertos quedaron bajo la nieve. Los que quedaron tendidos en el campo de batalla son una ilustración de cómo será cuando el Señor regrese. Está por venir la primera resurrección. La trompeta sonará
Y los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir al Señor en el aire, y nosotros seremos transformados a la imagen de nuestro Señor, resucitados para saludar cara a cara a Jesús. La Biblia enseña que será como un canto de alabanza. Por favor, mire el versículo 55. Este es el canto de alabanza por dos razones. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesús regresara hoy, existen dos categorías de individuos. Primeramente, aquellos que dirán, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquellos de nosotros que si Jesús viniera ahora mismo, nunca sentiríamos el aguijón de la muerte. Al ser arrebatados en el aire, podremos burlarnos de la muerte diciéndole, «Ja, ja, no me aguijoneaste». Pero otros están en el sepulcro. Ellos pueden salir de la tumba y decir, «Ja, ja, no me pudiste retener, no pudiste detenerme». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto nos trae al punto final, el séptimo, que es la alabanza apropiada. Después de decir todo esto, Pablo lo resume en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.